Buenas tardes a este en vivo. Mi nombre es Cintia Carvajal. Vamos a ir esperando que las personas se vayan conectando. Les voy a hablar un poco de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la psicología forense. Vamos a hablar de sus aportaciones. Vamos a hablar en general de varios aspectos importantes con respecto a este tema, ¿verdad? Desde las diferentes áreas en las que están. El día de hoy vamos a contar con la participación de Katy Vindas, que ahorita la vamos a conectar. Entonces, igualmente, bueno, gracias a las personas que se van conectando y a las que van a mirar el en vivo posteriormente. Entonces, bueno, ya anteriormente, mi nombre es Cintia Carvajal, yo soy psicóloga, tengo una maestría en psicología forense y otra en terapia breve. Entonces, hoy propiamente les voy a hablar de lo que es la psicología forense. Bueno, para empezar, muchas ocasiones, bueno, acá voy a conectar a Katy de una vez. Vamos a esperar que se conecten. Hola Katy, ¿qué tal estás? Hola, hola, buenas tardes. ¿Y ahora sí? Buenas tardes. Sí, bueno, vamos a empezar el en vivo de hoy. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, Katy. Bueno, les estaba diciendo a las personas, bueno, ¿qué fue lo que escribí yo? Les cuento que Katy también cuenta con una maestría en psicología forense. Ambas estuvimos trabajando muchos años en el Poder Judicial. Y Katy, además de estar en la parte de peritaje, también estuvo en la parte de supervisión. Entonces, el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre esta área. Bueno, muchas veces pasa que la gente, cuando yo les he dicho que estudié psicología forense, tal vez me dicen, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que hace usted? Habla con gente muerta. Entonces, ¿verdad? A veces la gente asocia mucho la palabra forense con las series, ¿verdad? Con esas series de CSI y todo eso. Entonces, es como más la parte de que, ¿verdad? Hay un crimen, alguien se murió y todo eso. Pero, digamos, no tiene que ver necesariamente con la parte de ¿verdad? La broma que hace la gente de la persona ya muerta, ¿verdad? Sí existen lo que se llaman autopsias psicológicas, ¿verdad? O evaluaciones psicológicas post-mortem, que tiene que ver con esas valoraciones, pero más que todo es como las fuentes colaterales, las fuentes de información de cómo fue la vida de esa persona, ¿verdad? Pero, digamos, propiamente en lo forense, lo que hacemos es evaluar, bueno, se hacen varias cosas, pero uno de los principales fuertes es la evaluación, que puede ser en diversas áreas, ¿verdad? Puede ser lo penitenciario, puede ser lo judicial. Entonces ahora les vamos a ampliar un poco más acerca de esto. Entonces, el término forense, ¿verdad? Su origen en latín tiene que ver con la palabra foro, que era cuando la gente pues, se reunía en un lugar público, en muchas ocasiones que se celebraban juicios. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Lo forense tiene que ver con aspectos legales, ¿verdad? Entonces, por eso escuchamos hablar de médicos forenses, estamos los psicólogos forenses, también hay psiquiatras forenses, ¿verdad? En realidad, cualquier área que ejerza alguna función dentro del ámbito legal, sí, bueno, acá me dicen que se escucha un pito. Pati, yo no sé si serás vos, porque cuando apenas se conectó usted, no, ya se disminuyó. Ahí se está disminuyendo, ¿verdad? Un Ajá, sí, poquito. muchas gracias. Ajá. Bueno, entonces les estaba diciendo, ¿verdad? Que lo forense entonces tiene que ver con el ámbito legal, ¿verdad? Relacionado con el ámbito legal. Entonces, bueno, y otra vez se aumentó. Otra vez. Voy a cambiar de audífonos por aquello que sean los audífonos. Ok, está bien. Bueno, entonces les continúo diciendo, bueno, en la psicología forense, cuando se
hace una evaluación, lo que se hace es investigar. La psicología dice, bien dice, bueno, ya estamos solucionando acá lo del, lo del Tito. Vamos a ver si se va mejorando el audio. Ahora se escucha como una interferencia. Entonces vamos a... Ok, vamos a ver. Ya me puse otros y Creo que ahí está mejor. Ok, entonces, bueno, retomo. Sí, gracias. Voy a retomar entonces lo que les estaba diciendo. Les estaba hablando de que entonces la psicología forense tiene que ver con la aplicación de la ciencia de la psicología en el aspecto legal, ¿verdad? En ámbitos legales. Entonces, pues, ¿verdad? Cuando hay una situación legal dentro de leyes, ¿verdad? Se relaciona con la psicología en ese sentido. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, una evaluación, lo que hacen las personas que valoran la parte forense es una evaluación forense. Incluyen consultorías, que es, ¿verdad? Cuando digamos siendo yo psicóloga forense, pues puede ser que vea el trabajo de otra persona que ya emitió un criterio, ¿verdad? Ya entregó un informe, yo me dedique a buscar evidencias en ese informe. También puede ser que ya propiamente en un juicio o en alguna otra situación, ¿verdad? También me llamen de esas consultorías y yo oriente algunas preguntas para que le haga a esa persona que hizo la evaluación. Porque las personas que hacen esta evaluación en forense también puede ser que también como más adelante. También se hacen otras cosas, bueno, ahora vamos a explicar un poco más, se hace, por ejemplo, en la parte policial, que tiene que ver más con la policial, también puede ser que el psicólogo también tenga programas de intervención, por ejemplo, diferentes delitos, diferentes edades. Darles un ejemplo, puede ser cuando hay ofensores sexuales, digamos en el área penal juvenil, entonces puede ser un programa de intervención específicamente para otras personas. También en los centros penitenciarios, ¿verdad? Puede ser que se intervenga tanto con las libertad con el personal de la institución. Y también puede ser que los psicólogos y psicólogas forenses hagamos investigación y publiquemos, ¿verdad? En revistas científicas, teoría acerca del área de... Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Se puede hablar de que hay dos ámbitos de acción, ¿verdad? Uno es el más civil, que es cuando el proceso, si hay, por ejemplo, la corte, pero quizás hubiera una acusación o hubo una compensación o de compensación, ¿verdad? Cualquier cosa, pero compensación, ¿verdad? Realizó un tribunal o alguna cosa. Entonces, ese es ya un ámbito de acción. Pero también está ya propiamente final en el sentido de que ya hay una sanción legal, que es, digamos, cuando, por ejemplo, ya se metió un criterio. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Como les decía antes, el editor de la psicólogo, psicóloga forense va a ser, puede ser de intervención, puede ser de evaluación, puede ser de... Y como les decía antes, puede ser en la parte policial, puede ser en lo que se llama delincuencia, que es prevención, o ya digamos, como crímenes, lo que se llama delincuencia organizada. La parte de prevención también es muy interesante, porque de manera
acciones a nivel social para evitar que, digamos, las personas se terminen delinquiendo. También está la parte de victimología, que va más centrada a brindar esos servicios a las víctimas, y está la parte de psicología judicial, ¿verdad? Que es más que todo, como por ejemplo, en los ámbitos ya de la corte, que puede ser, ¿verdad?, la persona que trabaja propiamente, o también la persona que está haciendo peritajes externos. Y lo que les decía de la psicología penitenciaria, que toda la parte de contacto, si va a libertad o sale a su libertad condicional, todavía debe ser responsable de dar de ciertos problemas. Ahora les voy a hablar un poco sobre las diferencias que hay entre ser un psicólogo, psicóloga clínica, y un psicólogo o psicóloga forense. Bueno, un punto muy importante es, digamos, como una parte clínica que habla de que yo tengo un paciente, que tengo un cliente, mientras que en la forense se habla de que mi cliente es enamorado, es un tiempo. Entonces, eso, ¿verdad? Para darles un ejemplo, yo atiendo a una persona ahorita, ¿verdad?, como psicóloga, desde el ámbito clínico, digamos, mi responsabilidad va a ser con esa persona, ¿verdad? Pero en lo forense, aunque yo también atiendo a una persona, a quien yo le voy a ver una responsabilidad, no es esa persona la que yo estoy, por ejemplo, valorando, o etcétera, sino más bien hacia el juez o jueza, o el fiscal o fiscala, o el abogado que solicitó esa evaluación de los forenses. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, ahí cambia totalmente todo, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, está la cuestión de la confidencialidad. Eso es una muy gran diferencia, ¿verdad? En la parte clínica, la información es confidencial. Lo que la persona me diga, a mí va a quedar en sus a menos, ¿verdad?, que levante el secreto profesional, ¿verdad?, algunas excepciones, que haya un libro de muerte, ¿verdad?, con alguien, que va a ser la misma, o digamos que así la persona me lo pida porque, ¿verdad?, quiere presentar la información en alguna parte. Digamos, hay excepciones al secreto profesional, pero tiene que ver con cosas muy específicas. En cambio, en lo forense, desde el inicio, se va a empezar con el hecho de que no hay confidencialidad. O sea, todo lo que esa persona o la gran parte de la información esa persona me diga va a ser para que yo le presente un informe y lo vea para el proceso judicial, o van a haber personas que tienen que ver con el proceso, entonces no hay una confidencialidad como tal. Eso, ¿verdad?, desde el inicio se dice en el consentimiento informado. Luego, en la parte clínica, por ejemplo, como hablábamos de que hay una persona terapeuta, hay un paciente, y yo me le debo, por decirle a ese paciente, que obviamente me interesa que mejore, ¿verdad? Entonces, ese va a ser como la dinámica. En cambio, en lo forense, el cliente, que va a ser el abogado o la abogada, lo que va a interesar es un resultado, pero hacia esa persona judicial. Otro aspecto importante es que en la parte clínica se va a hablar de haber una empatía, una apoyo, ¿verdad? Vamos a tener esa relación de ya lo que se llama el rapport. Mientras que en lo forense no, ¿verdad?, va a haber una distancia, más bien se va a tratar de ser más objetivo el proceso, más neutral. Entonces, digamos, en ese sentido, aunque a mí, por ejemplo, llega una persona, ¿verdad?, con una historia muy conmovedora y tal vez, ¿verdad?, me llegó mucho el corazón, va a haber una distancia, una neutralidad, porque en lo forense partimos de la posibilidad de que esa persona tal vez no me está diciendo la verdad,
Entonces, si yo, por ejemplo, digo, sí, pobrecito, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Ya incurrí en error y un informe favorable para esa persona, pero sé que esa persona más bien estaba mentiras, la realidad era otra, y aunque a mí propiamente no me toca, ¿verdad? Tocar algo acerca de eso, va a ser algo de su jueza, igual, ¿verdad? Yo debo tener esa neutralidad, no doy que alguien, respuesta de alguien, más bien buscar toda la información posible para poder cumplir con la mejor. Luego, en la parte clínica, se va a hablar de que es una terapia, de que es una función, mientras que en lo forense va a ser solamente el asunto legal, la evaluación, porque en la parte clínica, pero muchas veces incluso puede ser que se haga un diagnóstico, depende del enfoque o para que o si hay un enfoque que claro, lo que hace es hacer diagnóstico, un enfoque de terapia breve, no también el tratamiento, pero sí se habla por tratamiento, ¿verdad? Que es la parte de decir propiamente, eso es una terapia, técnica, bueno, cosas, a ver, que un avance. En cambio, en lo forense, lo que va a haber es un criterio legal, o sea, la idea de todo eso va a ser una conclusión para que otra persona, ¿verdad? Que es un juez, una elección, un criterio que luego, en la parte clínica, la otra diferencia es que yo, como les decía antes, ¿verdad? En lo forense va a haber esa posibilidad de que la persona diga, mira, puede ser que esta persona espera, ¿verdad? Porque en cambio, en lo clínico, yo me voy a quedar con ese reporte, ¿verdad? Como cierto. En cambio, en la parte forense, va a haber más bien un alto escrutinio, se van a buscar fuentes colaterales, ya sea ¿verdad? De manera escrita o entrevistas a otras personas, para tener más información y buscar, digamos, lograr esa neutralidad de la que hablaba antes y poder concluir de una manera neutral. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Suele pasar mucho, ¿verdad? Que a veces incluso entre las entrevistas se hacen preguntas como, por ejemplo, usted realizó, ha tenido algún otro proceso legal y tal vez la persona generalmente dice que no, como para quedar bien, y resulta ser que cuando ya se revisan los antecedentes tiene un montón de legales. En ese sentido, se busca información por todas partes, personas, documentos, para tener toda la luego, otro aspecto de las diferencias de forense es que en la parte clínica se le va a dar un espacio ¿verdad? Más grande al paciente, ¿verdad? Al cliente. Entonces, esto no sucede generalmente en forense, ¿verdad? Hay una serie de aspectos que se van a evaluar y digamos si la persona quería hablar de este tema, nos está lista porque es lo que vamos a ver más espacio a la persona usuaria también lo que interesa para la luego en la parte clínica también como les decía que hay una relación de rapport, ¿verdad? Es una relación de apoyo, pues va a ser como menos poco apoyal, mientras que en la parte forense eso es distinto, ahora puede ser que incluso se le la persona, ¿verdad? Puede ser que la persona para quedar bien llegue a lo que no son, entonces puede ser que de pronto le pregunte, pero bueno, en la denuncia de cosa o aquí está el documento de la otra, ¿verdad? Entonces puede ser que incluso haya una consultación respecto a la información, entonces es más respecto a la información. Y la relación es propiamente para esa evaluación, fines o digamos lo que se está haciendo en la parte clínica, ya para ir cerrando, ¿verdad? Las últimas dos, también es que justamente, como
está esa relación terapéutica, el fin es beneficiar al paciente, al cliente, ¿verdad? Entonces va a ver, o sea, se va a hacer como el objetivo. En cambio, en lo forense, como es una búsqueda de información, defensa de la información, digamos, eso va a quedar como de lado, ¿verdad? Por decirlo así. Luego, en la parte clínica, también se evita un juicio crítico, mientras que en lo forense más bien va a haber un juicio crítico. O sea, el fin de la parte forense va a ser emitir un criterio, ¿verdad? Mientras que en lo clínico, ¿verdad? Independientemente de la problemática que la persona trae, yo no, por decirlo así, no le voy a juzgar, sino que vamos a tratar de resolver ese problema. En lo forense, puede ser que ese problema más bien sea parte de las conclusiones que incluso no le vayan a beneficiar, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Si, por ejemplo, llega una persona que consume alcohol, en lo clínico, pues vamos a mejorar esos aspectos. En lo forense se va a hacer un factor de riesgo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esos son, ¿verdad? ¿Verdad? Por él. Entonces, bueno, antes les decía que los campos de aplicación, entonces Katy les va a ampliar más de eso. Ok, ahí me escucho bien, ¿sí? Sí, sí, sí. A veces la hora de esta hora, que es un poco hora pico, entonces se nos complica un poco de la fluidez quizá del internet, pero bueno, esperemos que todo se dé de la mejor forma. Así como lo venía planteando Cintia, estrictamente, eh, cuando hablamos del aspecto forense, aquí lo que hay que tener como muy en cuenta es que el área clínica se basa en ese motivo de consulta, mientras que el aspecto, en el ámbito forense propiamente, nos basamos con un motivo de referencia. Y creo que a partir de ahí tenemos que tener claro cuál va a ser entonces la intervención que como psicólogos y psicólogas vamos a tener. Es muy diferente tener al frente como psicólogos y psicólogas un motivo de consulta, porque lo que vienen a pedirnos es la atención psicológica en razón de alguna problemática, en razón de alguna situación, mientras que en el área forense hay un motivo de referencia de un tercero, digamos, que ocupa resolver una situación también, pero que antes de resolver eso ocupa el apoyo de un experto, que en este caso sería de la psicología. Y como decía Cintia al principio, pues todo lo forense tiene que ver con ese apoyo, medicina forense, psicología, psiquiatría forense, odontología forense, es cómo esas disciplinas pueden aportar a una decisión de otra persona, ¿verdad? O de otro ente, por decirlo así. Y entonces, el ámbito de acción de los psicólogos forenses en diferentes contextos, ya sea instituciones públicas, privadas o en el ejercicio privado, tiene que ver también con ese motivo de referencia y con su perfil competencial, evidentemente. Sin embargo, aquí lo que es un tema como medular también es cómo la experticia del psicólogo va a estar en juego a partir de esa referencia, ¿verdad? El psicólogo penitenciario probablemente va a estar más enfocado en poder hacer un proceso de tratamiento, un proceso de seguimiento con esa persona privada de libertad antes incluso de ser ingresado al centro penitenciario, si hay algún tipo de revisión de su perfil de personalidad, si hay algún tipo de revisión de algunas medidas de seguridad que se tienen que tomar en cuenta en el centro penitenciario, por ejemplo, o incluso previo a una libertad condicional sí hay que tener consideraciones, ¿verdad? Igualmente en el área de la psicología policial hay algún tipo de intervención también por parte de la psicología forense en términos de que cómo un profesional de psicología puede aportar la información a la policía, sea judicial o sea policial, sea del Ministerio, por ejemplo, de Seguridad en nuestro país, para llevar a cabo un adecuado control de rescate de rehenes, por ejemplo, ¿verdad? A partir del análisis de la conducta de el posible secuestrador, por ejemplo. Entonces, el ámbito de acción o los ámbitos de intervención de la psicología son amplísimos. Sin embargo, evidentemente las posibilidades a veces laborales son las reducidas porque no se nos ha dado quizá el espacio necesario para poder hacer las intervenciones y quizás se nos ha limitado por ahí. Pero sí, el ámbito de acción, por ejemplo, en el tema policial, en algún momento pues tuve la oportunidad de tener talleres con policías y ellos nos decían de la necesidad de ellos contar con un espacio de atención psicológica para poder manejar el estrés, para poder manejar la situación la situación emocional
que tienen cuando se les muere un compañero, ¿verdad? En su deber, evidentemente, pero cómo ellos tienen que a veces tragarse ese dolor de esa muerte y seguir trabajando y seguir ir atendiendo situaciones de conflicto también. Entonces, la intervención es variadísima, sin embargo, en nuestro país probablemente donde más vamos a encontrar psicólogos incluso especializados y con alta formación es en el área judicial, que es como venía diciendo Cintia anteriormente, que es donde tal vez más podemos desmenuzar toda nuestra intervención y es donde quizá más espacio laboral se ha dado a la psicología forense. Es donde quizá también más podemos ver el aporte, porque a veces nos preguntamos cómo hace un tribunal para determinar una adopción, cómo hace para determinar un régimen de visitas, cómo se hace para determinar incluso algún recurso de protección en una persona menor de edad que no tiene personas encargadas, que no tiene una persona que pueda velar por sus necesidades. Entonces, incluso de la mano de todas las leyes que se impulsan en este país, ¿verdad? Que somos un país con muchísimas leyes, a veces es también necesario poder de la mano, de forma paralela, contar con el apoyo de un experto en el área, en este caso de psicología, para poder hacer valer ciertos derechos, llámese de niñez, de adolescencia, de jóvenes, de personas en vulnerabilidad, porque necesariamente a veces también se necesita para tomar una decisión, para tomar alguna medida, conocer acerca de temas de desarrollo humano, acerca de evaluación de trauma, de intervención en crisis, de aspectos generales de la psicología, de procesos cognitivos, etcétera. Entonces, en todas estas áreas, cuando se necesite contar con el criterio experto de cualquier disciplina, en este caso la psicología, estamos hablando de psicología forense. El aspecto más medular aquí es necesariamente la fase comunicativa, el proceso comunicativo del profesional. Entonces, este va a ser un punto aquí medular. Cualquier evaluación que se pueda dar, cualquier proceso investigativo, es necesariamente importante. Sin embargo, la forma en que lo comunique el profesional va a ser también distintivo. Si no se sabe comunicar los resultados, si no se sabe dar a conocer la información que encontré, esa información o ese proceso investigativo pues no se va a perder, por decirlo así, y no va a tener el impacto o quizá la utilidad que se esperaba tener con eso. Entonces, no sé, Cintia, si entramos con el tema de los tipos de evaluación. Sí, digamos, en la parte judicial hay varios procesos que se evalúan, ¿verdad? Están los procesos de familia, que muchos tienen que ver con lo que se llama, por ejemplo, la guarda, crianza y educación. Eso es, por ejemplo, lo que llaman comúnmente la custodia, ¿verdad? Digamos, del niño o niña, que tal vez, por ejemplo, una pareja se separó y alguno de los dos se quiere dejar, digamos, asumir, más bien, esas personas menores de edad y o alguna abuela, abuelo, ¿verdad? El proceso de guarda, crianza y educación. También está el proceso de adopción, ¿verdad? Que es propiamente cuando se legaliza, ¿verdad? El hecho de ya asumir a una persona menor de edad, cuando ya llega, digamos, al ámbito judicial, ya el PANI ha hecho varios procesos, entonces ya ese niño o niña o adolescente está compartiendo con esta familia, el judicial que hace la valoración y después ya puede ser que, por ejemplo, diga, ok, sí, se le dan los apellidos, ¿verdad? Ya todo se formaliza. También está el régimen de visitas, cuando propiamente también, ¿verdad? A veces hay padres separados, pueden ser otros familiares, personas menores de edad, otras personas que simplemente no viven y esos régimen de visitas pueden ser supervisados, o sea, que tal vez sean en la corte, o puede ser que, por ejemplo, ya sea, ¿verdad? Están las declaratorias de abandono, que es cuando ya previamente el PANI ha hecho una inspección, ya les
en el albergue, hay bastante de, hacer esa declaratoria para que cada niño o niña o adolescente han empleado las salvaguardias, es cuando era lo que comúnmente antes, bueno, actualmente se habla de las personas son garantes, ¿verdad? Y anteriormente era muy parecido a lo que hablábamos antes, de la historia o a veces se llaman una especie de todo legal, ¿verdad? Eran más muy pero tiene que ver con esto, una persona, ya sea porque sea doctor o alguna se le espera que otras personas de alguna manera, ¿verdad? Para ser legales, de manera de la parte local. También puede ser que se hagan como adolescentes de delitos sexuales, ¿verdad? Que hay una gran variedad, ¿verdad? Relaciones, usos, adultas, de personas menores de edad. También está lo que se llama violencia, ¿verdad? Que hacen las personas menores de edad, desde las figuras de autoridad, a las personas encargadas, los padres. Las situaciones de violencia doméstica, puede ser por ejemplo de pareja, puede ser de padres caídos, puede ser de hermanos, hermanas, y hasta también cuando hay algunas personas menores de edad, de los 12 a los 17 años, que hicieron alguna ley. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Cuando se hace una evaluación, se utiliza un modelo. Entonces, ya les voy a explicar un poquito de esto, ya les voy a explicar. Sí, en términos pues generales, ya aquí en Alajuela empezó a llover muy fuerte, entonces espero que me escuchen. También. Sí, bueno, entonces, en términos generales, incluso, digamos, de todos esos procesos que menciona Cintia, hay sus subprocesos, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de procesos. Al final, incluso los motivos de referencia pueden ser tan variados que pues también la experticia del psicólogo, la psicóloga es necesaria para determinar si se cuenta con las herramientas metodológicas fundamentadas, científicas, para poder dar respuesta a ese motivo de referencia y poder validar un adecuado proceso de evaluación. También, bueno, de forma adicional, tal vez a lo que menciona Cintia, también tenemos procesos de autopsia psicológica, donde también se ha logrado aportar información de relevancia para poder resolver algunos procesos judiciales, incluso a veces para poder determinar en qué situación era que vivía esa persona y parte del funcionamiento psicológico al que teníamos frente a una situación, por ejemplo, de femicidio. Y casos tan particulares como mala praxis, donde no se evalúa tampoco a la persona, a la primaria, digamos, a la fuente primaria de información, sino que a veces igual por algún tipo de mala praxis o algún accidente de tránsito no evaluamos a la persona directa, sino a víctimas secundarias que llaman, ¿verdad? Por ejemplo, la mamá, el papá, hermanos, que son víctimas, por decirlo así, secundarios por el fallecimiento de alguna persona. Entonces, la psicología o la ciencia psicológica también tiene las herramientas para poder encontrar elementos de significado para poder resolver situaciones legales. Es necesario desde el área forense, evidentemente del área clínica también, pero todavía más desde el área forense, por esa gran responsabilidad que se tiene para poder emitir un criterio fundamentado, poder llevar a cabo, poder partir de un modelo de evaluación. No podemos iniciar un proceso evaluativo sin antes no ser como organizados, ¿verdad? Sino plantear cuál va a ser el norte que vamos a seguir. Hay modelos de evaluación diferentes, hay modelos que se basan en hipótesis, hay modelos de línea de mejor ajuste, hay modelos como el que propone Griso, que es por competencias legales. Por ejemplo, en competencias legales hay otros modelos, ¿verdad? Que, por ejemplo, está el componente funcional, que es uno de los que también más se usan, es muy, muy interesante porque parte de la evaluación de la persona en función
en su función en diferentes contextos de su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, se acoge mucho al aspecto funcional de esta persona en diferentes contextos. Pero aquí lo más importante es también destacar que a la hora en que el psicólogo o la psicóloga forense integra datos, recoge datos, tiene que cerciorarse de que la información que está recabando sea válida, sea confiable y le permita incrementar la certeza de lo que está recabando, ¿verdad? Y cómo esto se asocia o se podía enlazar con los constructos psicológicos que estoy persiguiendo a partir de ese motivo de referencia. Entonces, una de las recomendaciones más relevantes que se les hace a los psicólogos forenses es la importancia de encontrar cuál va a ser su objetivo, cuál va a ser su norte a la hora de evaluar. No podemos irnos por diferentes constructos psicológicos, sino que, bueno, mi norte va a ser poder evaluar proceso cognitivo o poder evaluar rasgos de personalidad o qué aspectos de cada una de estas áreas van a ser necesarias evaluar. Poder identificar cuáles son las áreas de dominio, las áreas de funcionamiento que yo ocupo, evaluar para poder entonces a partir de ahí organizar la información, contrastar incluso lo contradictorio, lo que no tenga sentido, para poder también incluso eso encontrarle alguna interpretación o encontrarle algún significado y finalmente entonces poder responder a esa pregunta de referencia, que a veces se dice, es más una pregunta legal, a veces las preguntas son pseudocientíficas, por decirlo así, ¿verdad? Las preguntas legales no guardan ningún tipo de criterio fundamentado. A veces del todo, si pretendemos responderlas, estaríamos más bien entrando en la ilegalidad, ¿verdad? Porque por parte de nuestro colegio de psicólogos, pues no podemos responder cosas que no tienen una base suficiente para poder ser investigada de antemano, ¿verdad? Entonces, este elemento es importante contemplarlo antes de hablar de todo el proceso evaluativo. Cintia. Ajá. Sí, ahí muy importante, ¿verdad? Es lo último que usted dijo, ¿verdad? Está la pregunta legal, que justamente hay que revisarla porque puede ser que no haya acorde, entonces desde ahí primero hay que solicitar las aclaraciones del caso. Pero ya una vez que hice la evaluación, ¿verdad? Lo que hablaba antes del consentimiento informado, que habla de comentarios, que no es confidencial, es muy claro la política del usuario. Luego ya propiamente la entrevista, generalmente son entrevistas profundas, entonces son extensas, ¿verdad? Que pueden durar 4 horas, ¿verdad? Dependiendo de las características de la persona, cómo se avanza con la información, las características ¿verdad? del caso. Luego también se hacen entrevistas a fuentes de información, ¿verdad? No nos quedamos, como les decía antes, no nos quedamos solo con la conocida de esa persona, sino que además necesitamos otras situaciones con respecto a la misma situación para tener mayor información y conclusión de la manera más adecuada. También se pasan pruebas psicológicas digamos, a la persona usuaria, que es el sentido, ¿verdad? Muchas veces pasa que la gente confunde que evaluar es pasarse los casos psicológicos. Pero sí es muy importante, como decía acá anteriormente, elegir adecuada, va a pasar, ¿verdad? A todo el mundo, ¿verdad? Tiene que ser según la escolaridad, los casos, las situaciones, a ver. Luego está la restricción de gente, ¿verdad? Que puede ser desde muchos, también puede ser que tenga clientes o informes o las mismas denuncias, ¿verdad? Generalmente cuando se siga en el área pública hay solo uno, analizar para poder hacer reportes, ¿verdad? Hablar rápidamente, ¿verdad? Para eso va, ¿verdad? Psicólogos, abogados o la misma persona usuaria, ¿verdad? No se hacen informes técnicos que nadie entienda, estas
de datos que ya no, ¿verdad? Que la entonces vamos a clara y posible pues sean ampliaciones al respecto, que haya sitio, ¿verdad? De información, entonces y esto de bueno, eso con respecto a la evaluación. Hablábamos de que un forense también se hace tratamiento, ¿verdad? Eso según el ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un hospital, ¿verdad? Hospital penitenciario, ¿verdad? También puede ser en un centro penitenciario, también puede ser en la comunidad, porque una verdad, y lo que hablamos antes de que los psicólogos diseñan y programan de comunicación, por ejemplo, en un tipo de, por ejemplo, si hay personas que fueron juzgadas, que ya tienen el específico, con eso trabajan sobre eso. Y luego, ya, con respecto a las personas que han cometido un delito, y además algún que debe haber un equilibrio, ¿verdad? Los derechos individuales de esa persona, la necesidad de tratamiento, pero sobre todo con respecto a el público, ¿verdad? Por ejemplo, esa persona tiene ya hicieron un diagnóstico y resulta ser que hay una necesidad de tratamiento, que hay algunas situaciones, pero no se puede simplemente dejar a la persona haga lo que quiera, ¿verdad? Y bueno, con respecto al perfil y al rol de la psicóloga forense, es un poco. Sí, bueno, a mí esta última parte me encanta porque me parece que en el tiempo de experiencia, también en el área de la supervisión, uno de los aspectos que más me llamaban la atención es la posibilidad de encontrar un perfil del psicólogo forense. Yo creo que no todos los psicólogos, como evidentemente no todos pueden ser psicólogos infantiles o psicólogos solamente personas adultas mayores. Creo que pues algunos tenemos a ciertas habilidades para ciertas áreas. Entonces, es necesario que el psicólogo forense o la psicóloga forense tenga la capacidad para recopilar esos datos, digamos, para poder identificar, para poder señalar cuáles van a ser las fuentes de información que nos van a permitir perseguir la información más idónea, más necesaria, que también guarde validez, que también nos guarde confiabilidad a la hora de poder contrastarlo con otras fuentes de información. Tiene que ser un psicólogo, una psicóloga que sepa entrevistar y manejar una entrevista forense, que es la entrevista propiamente es toda una técnica. Entonces, obviamente, pues como psicólogos tenemos que saber entrevistar, tenemos que tener capacidad de memoria, tenemos capacidad de análisis, pero el psicólogo forense tiene que entender que la persona que está enfrente no necesariamente está ahí voluntariamente y podría también darnos a conocer información que no necesariamente es verídica ni es congruente con su realidad. Entonces, incluso pues como psicólogos forenses, cuando tenemos la posibilidad de contrastar información para poderla validar con otras fuentes de información, llámese observación conductual, observación directa, observación en el campo, por decirlo así, que me permita ver que esa conducta que la persona mostró en la oficina es también correspondiente con lo que muestra cuando trabaja o cuando está en la escuela, si en el caso de un niño, o cuando está en su casa, qué sé yo. La intención es también poder encontrar en este perfil de psicólogo es esa visión de ir más allá y poder pensar cuál es la información necesaria que me permite a mí entender cómo funciona esta persona en su conducta, cómo están sus procesos cognitivos, cómo funciona emocionalmente ante ciertas situaciones específicas, cuál es su reacción ante esas situaciones. No, tal vez en el contexto de la oficina, pues a veces
se nos pierde un poco la validez de la información porque las personas están ante un proceso evaluativo. Entonces, a veces están más tranquilos o más nerviosos, entonces no es necesariamente así como reaccionan en su vida cotidiana. Entonces, todo eso también tenemos que considerarlo, porque a la hora que emitamos un criterio, una conclusión para un juez, para poder determinar si este papá realmente tiene las habilidades parentales para manejar su frustración, pues es necesario ver cómo podemos nosotros revisar si realmente tiene esas habilidades. No solamente porque parecía tranquilo en la entrevista, sino es cuando está bajo situaciones de estrés, cómo reacciona, por ejemplo. Entonces, uno de los elementos importantes es la capacidad de poder recopilar la información, identificar cuál es el foco de esa evaluación y cuál va a ser la información necesaria, ¿verdad? En el proceso evaluativo también poder evaluar esa información y poder determinar cómo la integro, cómo la uno con todo lo que he venido recopilando, cuáles van a ser las pruebas que me permitan también corroborar esa información, ampliar datos, ampliar el análisis de la información y no hacer o no buscar información por buscarla, sino que realmente tenga un objetivo. Al momento de interpretar, poder también hacer ese enlace con la pregunta de referencia, porque a veces nos llenamos de información, de mucha información, y no sabemos cómo aterrizarla. El psicólogo forense tiene que saber cómo, desde su experticia, cómo desde la ciencia psicológica se puede explicar ese comportamiento, o ante ciertas situaciones esa persona podría reaccionar de esta manera, o ante ciertas situaciones de riesgo podrían exponer a la persona a actuar de esta u otra forma, ¿verdad? Entonces, un elemento también distintivo que creo yo que desde la psicología forense es de lo más importante, además de saber hacer una muy buena investigación, evidentemente es saberla comunicar, como decía Cintia. Esa capacidad comunicativa es relevantísima en la psicología forense. Si un psicólogo no sabe comunicar, no sabe exponer sus resultados con claridad, llámese en un peritaje, ¿verdad? En un dictamen o en juicio, prácticamente nos quedamos con lo más importante, o sea, nos quedamos sin poder aportar realmente. El psicólogo forense está para aportar, para dar información relevante para que otra persona pueda tomar una decisión aún más relevante, ¿verdad? Entonces, si no tenemos el cuidado a la hora de comunicar la información, si decimos las cosas por decirlas, pero no la unimos al final con ese motivo de referencia, va a ser muy difícil para esa otra persona quien nos está solicitando el peritaje poder tomar una decisión, o más bien se puede confundir más, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir si esta persona tiene una esquizofrenia o si esta persona tiene esta psicopatología o tiene esta situación en particular, cómo eso perjudica, cómo eso impacta en su habilidad parental, cómo eso impacta en su capacidad para distinguir entre lo legal y lo no legal, cómo eso impacta para poder llevar a cabo la crianza de este niño o niña, ¿verdad? Es tener esa claridad del impacto que puede tener la evaluación que yo hago y la forma en que yo lo comunico también. Muchas de las solicitudes de aclaraciones, de cuestionamientos en juicio, en debates a los psicólogos, es por no haber sabido comunicar la información correctamente, por haber sido confusos, a veces por pasarnos de técnicos y a veces más bien por faltar a la técnica. Entonces, hay que ser muy meticulosos, hay que tener argumentos muy convincentes, estar seguros de lo que estamos diciendo, y eso solamente es con la posibilidad de tener esa experticia y realmente por eso es importante tener en cuenta que no todos los psicólogos probablemente han tenido esa capacitación o esa formación o esas habilidades o haber desarrollado esas habilidades comunicativas y esas habilidades también de investigación. Yo creo que no se me escapa ni otra cosita, Cintia. Yo quería nada más agregar tal vez una frasecita que tengo por aquí. Vamos a ver si no se me ha perdido. Que habla un poquito sobre eso. O sea, igual, en la parte de la comunicación de datos, como les decía, es tanto en juicio, ¿verdad? Es estar ante un debate, evidentemente eso da como mucho susto, pero eso también tiene que ver con la seguridad que nosotros podemos transmitir y con la confianza de lo que hicimos, la calidad de lo que hicimos, pero también con la confianza en ese proceso de investigación que yo llevé a cabo y con la habilidad para poder haber encontrado esa guía, ese norte al momento que hice la evaluación. Cuando se nos refiere a un caso,
o cuando ustedes ocupen referir un caso a un psicólogo forense, es importante que sus asesores legales tengan claridad de para qué es ese dictamen o para qué es ese informe, para que también el psicólogo forense sepa cómo va a estructurar esa investigación. No sé si quieres agregar algo, Cintia, mientras yo busco la frasecita que quería comentarles. Ajá. Sí, bueno, tal vez nada más agregar con respecto a lo que usted estaba hablando de la parte de comunicar, porque sí, justamente, ¿verdad? Más allá por ejemplo, en conferencia, ¿verdad? Como reflejar una situación o a veces pasa, ¿verdad? Que, por ejemplo, una persona ya llega con esa etiqueta, ¿verdad? Que si con una discapacidad cognitiva, pero más allá de llegar y decir, sí, tiene tal cosa, es la parte de indicar en términos de funcionalidad, ¿verdad? Cómo esa persona se desenvuelve en su ambiente, qué apoyos cuenta, por ejemplo, para poder ver, digamos que en caso, conseguir el carácter de esa persona, lógico, personalidad, actividad cotidiana en los ámbitos, de riesgos, factores, vamos a dar. Y como decía, muchas veces hay un desconocimiento, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa formación forense, ¿verdad? A veces piden el síndrome de parental, ¿verdad? Entonces, científico, entonces, por ejemplo, las personas que hablan más de forense, estamos pues estar un poco más de esas cosas que más claro de Sí, ahora sí ya la encontré, es que se me había extraviado. Sí, exactamente, totalmente en congruencia con lo que dice Cintia. A veces, pues, y los jueces y las juezas son personas también muy preparadas, los abogados son personas muy preparadas y creo que ahorita estamos en la era que el Internet, pues, tenemos acceso a mucha información. Entonces, nosotros tenemos como psicólogos especializados ir un poquito más allá. Sí, ya sabemos que la persona tiene una depresión, pero eso cómo afecta su funcionamiento, cómo esto afecta la dinámica de pareja, cómo esto afecta su capacidad para establecer límites, para generar contención emocional a su hijo o a su hija, cómo esta situación de este proceso cognitivo podría favorecer o no que este joven pueda hacer un trabajo comunal en una escuela o no sea lo más conveniente, etcétera. O sea, la idea es que el psicólogo, como experto en el área forense, sepa, o sea, maneje su ciencia psicológica, maneje la ciencia psicológica al dedillo, porque para eso es que se le está solicitando su intervención. Por aquí tengo una frase de Lunch 2017, de un libro muy interesante de la buena práctica pericial en el área de la psicología forense, que dice que lamentablemente resulta habitual encontrar informes construidos a través del sumatorio de partes que no se integran, sino que se limitan a una mera exposición de datos, ya sea recabados de las entrevistas llevadas a cabo como de los resultados obtenidos en las pruebas administradas, finalizando con unas conclusiones que una persona no experta no puede deducir de las partes precedentes del informe, al carecer de la debida integración y por tanto careciendo del juicio psicológico solicitado. Entonces, yo de mi parte pues podría decir que el psicólogo forense tendría la capacidad o tiene la capacidad para poder hacer ese trabajo integrativo, sabiendo, conocedor de los constructos psicológicos más relevantes, llámese emocional, llámese cognitivo, neuropsicológico, llámese afectivo, de psicopatología, todos esos elementos, cómo los integra para poder dar un criterio fundamentado, un criterio válido, un criterio científico y que a partir de eso se puedan tomar decisiones en diferentes campos, ¿verdad? Que como les decía anteriormente, en el judicial podríamos decir que es donde quizá más uso se le hace a esta intervención psicológica. Muy bien. Muchas gracias, Katy, por el aporte de esa frase, la cual concuerda mucho con lo que hemos venido hablando.
de hecho este tema es súper amplio, ¿verdad? Pero ya sí tenemos que ir cerrando porque nos está acabando el tiempo del Instagram Live. Entonces, quisiera, bueno, agradecer a Katy por haber estado el día de hoy, a las personas que se conectaron, las personas que lo van a ver después, nuestra internet, que hizo en las redes sociales, a las personas que también han apoyado, ¿verdad? Con estos proyectos, ¿verdad? De Katy y yo. Y también, bueno, les cuento que tanto Katy como yo nos dedicamos a la parte privada en la actualidad. Entonces, yo en la forense ahorita solamente estoy con las adopciones, evaluaciones de armas, de vestido, de economía. Así está con todos los proyectos. Además, las economías, entonces cualquier cosa me puede explicar las dos cosas. Y nada más para decirles que estén atentos y atentas, porque vamos a hacer lo más a profundidad el tema de adopción y de muchísimas gracias. ¿Podrías hacer algo? No, muchísimas gracias por el tiempo, la paciencia y muchas gracias a Cintia por también la invitación a compartir este espacio. No, que tengan una feliz noche ya, feliz noche lluviosa. Sí. Hasta luego, mucho gusto. Entonces, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.